Vamos a contemplar la soledad de Jesús. Adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y adorado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro amigo, venimos ahora a adorarte, a servirte, a alabarte, que esta oración sea para tu gloria, para tu alabanza. Pero también queremos, Señor, acompañar tu soledad. Queremos que sientas nuestro amor, nuestra compañía, nuestra presencia. Tú que siempre acompañas nuestras soledades, porque sabes lo que es estar solo. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a acompañar la tuya, en los enfermos que están solos y también en tu presencia eucarística, que muchas veces te quedas tan solo. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Bueno, pues vamos a pararnos un momento en esa escena. Veíamos que Pedro le había negado al Señor, le habían cruzado sus miradas, ¿no? El Señor volviéndose le echó una mirada a Pedro y Pedro se acordó. Esa mirada que no quiere comprometerle a Pedro y esa mirada de misericordia, ¿no? Y justo después pues lo llevan, en la casa de Caifás, y en la casa de Caifás dice el texto de Lucas 22, 63 y siguientes, dice que los hombres que tenían preso a Jesús, lo tenían preso, se burlaban de él dándole golpes y tapándole la cara y preguntaban diciendo: haz de profeta, ¿quién te ha pegado? E insultándolo proferían contra él otras muchas cosas. Punto y aparte, y lo siguiente es: cuando se hizo de día se reunió el Sanedrín, ¿no? Los ancianos. Bueno, los investigadores han estudiado esa noche a qué hora más o menos debieron terminar los juicios, a qué hora debieron empezar estas burlas cuando Jesús está preso, y calculan que más o menos estuvo Jesús 5 horas preso en la casa de Caifás. Unas 5 horas más o menos es el mayor tiempo que pasa en la pasión, lo pasa solo Jesús. Cuando uno visita Tierra Santa y le enseñan la casa de Caifás, hay un agujero en el suelo, ¿no? Ahora le han abierto una puerta lateral, nosotros pudimos tener una hora santa allí, en ese lugar, pero en la época de Jesús solo había un agujero en el suelo y era por donde se echaba desde los trastos viejos e inservibles hasta basura. En las excavaciones han encontrado excrementos, han encontrado de todo tipo, es como una especie de vertedero, de cloaca, de trastero, de letrina, es una mezcla de todo eso. Un agujero en el suelo, excavado, pues no sé cuántos metros cuadrados, pero de profundidad igual tiene 3 metros, y pues otros 4 metros cuadrados, una cosa así. Un espacio, digamos, amplio, que es donde echaban la basura, por así decir, es un trastero, ¿no? Y ahí, después de mofarse de Jesús, de burlarse, cuando ellos se cansaron, pues si le escupieron, si hicieron sobre él cualquier tipo de barbaridades, ¿no? Pero luego ya, cansados, lo dejan, ¿no? Se van a dormir, ¿no? Lo dejan ahí preso y se queda Jesús unas 5 horas solo, ¿no? Y a mí me impresiona mucho esa soledad de Jesús. Hay una escena de la película de la Pasión en que se ve que la Virgen como intuitivamente se inclina en el suelo, ¿no? Como queriendo acariciar a su hijo, apoyando la mejilla en el suelo, y baja la imagen, ¿no? Y debajo de tierra se ve a Jesús que está ahí
preso, ¿no? Que está preso y que mira hacia arriba, ¿no? Él sabe que le ama a su madre, ¿no? Él sabe que le ama al Padre del cielo, pero se encuentra 5 horas en ese vertedero, en ese trastero, tirado ahí como un trasto inútil, como basura, ¿no? El tesoro mayor puesto ahí como desperdicio, ¿no? Esto es como lo inservible, ¿no? El desprecio de todo, ¿no? Y me gustaría que entrásemos ahí, en esas 5 horas, que nosotros tengamos nuestro rato de oración, entrando a considerar especialmente la soledad de Jesús, ¿no? El Evangelio en Juan 14, 23 dice: si alguno me ama, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él, ¿no? Si alguno me ama. Esta frase nos tiene que doler, ¿no? Como que no encuentra a ninguno, ¿no? Busqué quien me consolase y no lo hallé, ¿no? Dice la Escritura. Si alguno me ama, Señor, claro que sí, yo te amo, yo quiero estar contigo, pero es verdad que muchas veces te he dejado solo, ¿no? Entonces, Jesús solo, en su soledad, acompaña a las nuestras, ¿no? Acompaña a las nuestras. Y es verdad que la soledad, que hoy en día hay muchas personas, quizá estáis viendo estos ejercicios, personas que estáis muy solas en casa, ¿no? Bueno, pues yo quiero deciros que Jesús valora mucho y le duele mucho la soledad. Y está muy próximo del que está solo, porque Él sabe lo que es estar solo, ¿no? Como vamos a ver en esta meditación, ¿no? Primero quisiera leer alguna cosa de la Madre Teresa, ¿no? Dice ella: las enfermedades físicas pueden curarse con medicinas, pero el único remedio para la soledad y la desesperación es el amor. La peor enfermedad que acecha hoy en día al mundo occidental no es la tuberculosis o la lepra, es el hecho de no ser deseado, de que nadie nos ame ni se preocupe por nosotros. Hay muchas personas en el mundo que se mueren por un trozo de pan, pero hay muchas más que se mueren por un poco de amor. Y ella comentaba, hablando de la paz en el mundo, ¿cuál es el mayor peligro de la paz en el mundo? En una ocasión había dicho que el aborto, ¿no? Porque es como el crimen donde más te tienen que proteger, ¿no? Pero en otro momento hablaba de esto, decía: la falta de amor, el mayor peligro para la paz en el mundo, la falta de amor, la sed de amor, la soledad, la sensación de estar desatendido, de ser rechazado. Estas cosas son más graves que la lepra y el hambre, porque si alguien está hambriento y es pobre, es suficiente darle de comer, de beber, vestirlo y encontrarle un alojamiento para que vuelva a sentirse feliz y satisfecho. Pero si alguien está solo y yo no lo amo, y no le ofrezco a mí mismo, no le ayudo para nada. Voy a poner un ejemplo. Un hombre murió, nadie lo sabía. Cuando abrimos la puerta de su casa lo encontramos ya muerto. ¿Quién sabe cuánto tiempo habría estado allí sufriendo? Preguntamos a los vecinos sobre él, preguntamos su nombre, pero nadie lo sabía. En aquella casa la gente solo se conocía de vista, por el número del apartamento, nada más. Esta es la verdadera pobreza. Qué tremendo, ¿no? Que nadie te conozca por tu nombre, ¿no? Y que te mueras solo, ¿no? La soledad. Eso lo ha vivido el Señor y es lo que vamos a meditar ahora, ¿no? Cuenta ella también: en Melbourne fui a visitar a un pobre anciano cuya existencia era ignorada por todos. Su habitación estaba desordenada y sucia. Intenté limpiarla, pero él se opuso. Déjela, está bien así. Sin que yo insistiera, al final dejó que la limpiase. En la habitación había una magnífica lámpara cubierta de polvo. Le pregunté: ¿por qué no la enciendes? Me contestó: ¿para qué? Si nadie viene a verme. Yo no la necesito. Le dije entonces: ¿la encenderías si las hermanas te vinieran a ver? Y él: sí, con tal de que pudiera escuchar una voz humana en esta casa la encendería. Hace unos días recibí de él esta nota brevísima: dile a mi amiga que la lámpara que prendió en mi vida sigue encendida. Es la lámpara del amor, la lámpara del amor. Y esa lámpara quiere Jesús que la tengamos encendida para Él y para los que nos rodean y para los necesitados, ¿no? Y ya digo, Jesús en el Evangelio se muestra especialmente sensible con la soledad, ¿no? Fijaros, ¿no? En Lucas 10, 25, 37, Lucas 10, 25, 37, Jesús se retrata a sí mismo como misericordia de Dios
en el buen samaritano. El buen samaritano, en este pasaje de Lucas 10:25, se puede mirar desde muchas perspectivas, ¿no? Desde muchas perspectivas, ¿no? Nosotros tenemos que ser el buen samaritano de los demás que nos necesitan. Pero también Jesús es tu buen samaritano, ¿no? Que te ha visto al borde del camino con tus pecados y para rescatarte lo ha vendido todo, ¿no? Muriendo por ti en la cruz. Pero también tú tienes que ser buen samaritano de Jesús, que está al borde del camino crucificado, sangrando, ¿no? O en esta soledad, en este lugar, en este pozo negro, en esta cloaca, en este trastero. Y Jesús pide ser acompañado, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a acompañarle, ¿no? Bueno, pues dice ese relato de Lucas 10:25. Un hombre bajaba, ¿no? Un hombre, está solo, él bajaba. Y de repente unos bandidos lo despojaron y después de apalearlo se marcharon dejándolo medio muerto. Está solo y lo dejan medio muerto, tirado, al borde del camino. Jesús, buen samaritano, se compadece de él. Vamos a entrar en ese pasaje y vamos a pensar en cómo Jesús valora la soledad. Pensemos que es Él el que nos canta esta canción. Yo tenía un amigo colgado de un abismo, el abismo muchas veces del pecado. Y Jesús, que está aquí, te canta esta canción. Dice así. Yo tenía un amigo colgado de un abismo, corriendo por el borde del precipicio mismo. Cuando me lo encontraba, lloraba por mi amigo y juntos propusimos volver al paraíso. Un día vi a mi amigo de muerte mal herido, ladrones le dejaron desnudo en el camino. Me detuve a curarlo con aceite y con vino, y luego en mi caballo lo llevé a su destino. Lo dejé a buen cuidado en un hogar vecino, pagué todos sus gastos y prometí volver a por mi amigo. Yo tenía un amigo colgado por un hilo, mirando hacia la noche y más muerto que vivo. Pude pasar de largo, pero amaba a mi amigo y decidí salvarlo, pagando yo el rescate a su enemigo, muriendo yo en lugar de mi amigo, entregando la vida por mi amigo. Esta es la verdad. Cuando el Señor te vio solo y condenado a muerte, Él dijo: lo voy a subir a mi cabalgadura y voy a pagar por él todo lo que necesita para ser curado. Y para pagarlo tuvo que morir, muriendo yo en lugar de mi amigo, entregando la vida por mi amigo. Ese es Jesús. Vio solo a aquel pobre hombre herido por aquellos malhechores y como buen samaritano lo rescató. Vio a Pedro malherido por los miedos, ¿no?, de aquella criada, aquella portera, de que le pudieran hacer lo mismo a él, y le miró con misericordia y pagó por él y murió en lugar de su amigo. Así lo hace Jesús con nosotros. Se compadece mucho de la soledad. Fijaros también el pasaje de Juan 5, 1, 18. Es la piscina de Betesda. Casa de la misericordia significa Betesda. Y tiene, dice San Juan, 5 pórticos, ¿no? 5 pórticos, ¿no? Siempre comentando que San Juan todo lo hace en sentido simbólico, y es verdad, pero porque encuentra el simbolismo de lo que ve, ¿no? Entonces dice, tiene 5 pórticos. Bueno, San Juan dice que tiene 5 pórticos porque Cristo clavado en la cruz tiene las 5 llagas, las manos, los pies y el costado. Por eso decía que tenía 5 soportales. Bueno, pues sí, pero es que resulta que han hecho las excavaciones y la piscina de Betesda tenía 5 pórticos por donde se entraba, ¿no? Las llagas de Jesús, ¿no?, para entrar a estar con él, especialmente la del costado. Y dice, estaba allí un hombre que llevaba 38 años con su enfermedad.
¿no? La piscina, cuando se removían las aguas, si alguien te metía en la piscina, pues te curabas, porque las aguas eran curativas, eran milagrosas, ¿no? Pero cuando se movía, llevaba 38 años esperando a que alguien le empujase, le metiese, pero nadie, siempre había alguien que llegaba antes que él, ¿no? Y esta soledad le conmueve a Jesús y por eso no le pregunta nada, solo le dice, ¿quieres quedar curado? Y él dice, Señor, no tengo a nadie. No tengo a nadie. Cuando se mueve la piscina, me meta en el agua. Cuando se mueve el agua, me meta. No tengo a nadie. ¿Quieres quedar curado? Venga, levántate y camina. No le pide nada más. Nada. No le dice, ¿crees que puedo hacerlo? No. Se compadece de, no tengo a nadie, ¿no? Le duele mucho al Señor la soledad. También en Lucas 8:26 se nos relata el endemoniado de Gerasa. Y dice, no residía en casa, sino en las tumbas, solo. Se veía empujado por el demonio hacia los sitios solitarios, ¿no? Rompía todas las cadenas, bueno, se iba a los sitios solitarios, ¿no? Y Jesús se compadece de él, ¿no? Jesús le saca a los demonios sin preguntarle tampoco nada. Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales. Es decir, vuelve a una vida donde haya más gente. No vivas solo, ¿no? Se compadece Jesús de la soledad, ¿no? Lo mismo pasa en Lucas 7, 11 y siguientes. Ve que una viuda, ¿no? Sacaban un muerto, hijo único de una madre que era viuda, dice el pasaje, ¿no? El Señor al verla se compadeció de ella y le dijo, no llores más, despiértate. Y Jesús lo entregó a su madre. No le pidió nada, no le preguntó nada a la viuda. Se compadeció de ella. Seguramente Jesús vio en esta mujer viuda a su madre, María, viuda de San José, que está viendo agonizar a su hijo único. Y esto le parte el corazón al Señor. La soledad de la Virgen María le parte el corazón. Perdonar. En Jesucristo, la soledad, hay una soledad como muy profunda, ¿no? Nosotros tenemos que intentar acompañar a Jesús, ¿no? Claro, para eso no podemos ir como delante, ¿no? Porque no se trata de guiarle, ¿no? Ni tampoco detrás, de perderlo de vista. Tenemos que ir con Él, es más, dentro de su corazón. Llevar la cruz con Él, dirá San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Y uno puede hacerlo luchando contra las tentaciones, otro puede hacerlo en su soledad, acompañando la soledad de Cristo, con su oración, con su amor, ¿no? Pero es eso, es desde dentro del corazón del Señor, ¿no? El apóstol de los sagrarios abandonados, don San Manuel González, ¿no? Dice que vio un día un sagrario, cuando llegó a un pueblo, ¿no? Se lo habían roído, la telilla la había roído y estaban las formas medio corrompidas, ¿no? Y dice, vi a Jesús tan solo, ¿no? Tan abandonado, ¿no? Que me comprometí a querer ser el cura de los sagrarios abandonados, ¿no? Y quiere acompañar a Jesús en su soledad. Le vi que me miraba tan triste, tan abandonado, tan solo, ¿no? Bueno, pues querer acompañar a Jesús. Pero fijaros que las soledades de Cristo son de varios tipos, ¿no? Primero es la soledad de Dios ante los hombres, ¿no? Cuando uno intenta hablar con un sordo, ¿no? Qué difícil es, ¿no? Bueno, pues muchísimo más, digamos, es que Dios sea entendido por nosotros los hombres, ¿no? Si fijaros que ni siquiera María y José le comprendían en momentos, en Lucas 2:50, ¿no? El pasaje del templo, es que no comprendieron, ¿no? Porque había dicho eso, ¿no? Pero con esto contaba el Hijo de Dios, ¿no? Con esto contaba, ¿no? Él muchas veces tiene que callar porque le van a interpretar mal, ¿no? Si empieza a decir que es el Mesías, le van a querer hacer rey, él no quiere ser rey al modo mundano, ¿no? Sino rey de amor, ¿no? Entonces tiene que callar, en muchos momentos calla, ¿no? Pues cuando habla de la Eucaristía lo interpretan mal y lo dejan solo, ¿no? Bueno, lo interpretan bien, interpretan que es su carne la que hay que comer, ¿no? Pero le abandonan, ¿no? No entienden cómo Dios lo puede hacer y no se fían, ¿no? Le abandonan, ¿no? Es el dolor de quien es abandonado, ¿no?
Recuerdo un matrimonio mayor, ¿no? Llevaban muchos años, se separaron, no es que no nos entendemos, digo, pero hombre, ¿no? Es como el dolor del abandono, ¿no? Entonces, primero es eso, la soledad, porque hay un misterio divino en él que los hombres no llegamos a entender, ¿no? Segundo es la soledad de sus amigos, de los más íntimos, ¿no? Se llevó a Pedro, Santiago y Juan a la transfiguración, a la hija de Jairo, se los llevó a Getsemaní, velad conmigo, y se quedaron dormidos. Y cuando les dijo, oye, ¿dormís? Y dice el pasaje de Marcos 14:40, no sabían qué responderle, ¿no? No sabían qué responderle, ¿no? Bueno, pues es como no haberse correspondido por sus amigos, ¿no? Y aún más, ¿no? La soledad del amigo que le traiciona, ¿no? De Judas que le traiciona. El dolor tremendo que siente el Señor por esa traición, ¿no? Y le dejan a merced de los enemigos. Salmo 55:13. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si el que me odia se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, mi amigo y confidente, con quien me unía una dulce intimidad en la casa de Dios. Se siente muy solo de sus amigos, ¿no? Es verdad que María, su madre, le sigue de cerca, ¿no? Aunque en momentos, ya digo, no le entendía, pero nota todo su corazón ahí, ¿no? Apoya su mejilla, ¿no? En ese suelo frío, para que le llegue algo de calor a su hijo que está en ese pozo negro, en ese trastero subterráneo, ¿no? Tercer modo de soledad, ¿no? Decíamos la soledad por su divinidad en medio de hombres pues muy poco capaces. Segundo, la soledad de sus amigos. Tercero, la soledad de un reo juzgado injustamente. Jesús llega a la ciudad, ¿no? Él es el profeta, llega a su ciudad y se encuentra solo, abandonado, prisionero, sin defensa posible. El juez que le va a juzgar ya ha dictaminado que debe morir, conviene que uno muera por el pueblo. En el Salmo 21 rezábamos, una jauría de mastines me acorrala, solo a merced de los pecadores, ¿no? El inocente me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, ¿no? Cuando uno se ve rodeado de alguien que le va a hacer daño, que va a hacer lo imposible por dañarle, ¿no? Cuando veíamos en Lucas 10:40, ¿no? ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sola? ¿No? Y se escucha el grito en la historia, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Caín, cuando ha matado a Abel, ¿no? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? La sangre de tu hermano clama desde el suelo a mí. ¿Qué has hecho? ¿No? Bueno, pues está ahí en el suelo subterráneo, como ese grano de trigo que tiene que ser enterrado para dar mucho fruto. Ahí está Jesús, abandonado, solo, ¿no? Dice ese texto precioso de Isaías 63, ¿quién es ese que viene de Edom, todo manchado de rojo? Soy yo, el gran libertador. ¿Y por qué está de rojo tu vestido? El lagar he pisado yo solo. De mi pueblo no hubo nadie conmigo. Miré bien y no había auxiliador. Me asombré de que no hubiera quien me apoyase. Me asombré de que no hubiera quien me apoyase. Isaías 63. Ahí está Jesús pisando en ese pozo, el lagar, para sacar ese vino y ese vino convertirlo en sangre, en entrega de su vida, ¿no? Por nosotros. Pero va solo. Y en cuarto lugar, experimenta también, porque quiere que la divinidad se esconda, la soledad del Hijo de Dios ante el silencio del Padre. El demonio dirá a través del ladrón, ¿no? Si es Hijo de Dios, que baje de la cruz, y a través de los fariseos, ¿no? Él es el Hijo de Dios, él sabe que el Padre le ama, pero quiso como que se escondiese, como que se oscureciese esa parte, ¿no? Para sufrir esta soledad. Voluntariamente quiso para unirse a nuestras soledades y abandonos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Dirá en la cruz, como meditaremos, las 7 palabras, ¿no? Está sintiéndose tremendamente solo, ¿no? Al que no conocía pecado, dice San Pablo, Dios lo hizo pecado. Ni podía pecar ni pecó jamás, pero Dios lo hizo pecado
Es decir, le hizo cargar con nuestros pecados. Y como nuestros pecados es lo más lejano a Dios, cuando cometimos el pecado nos separamos infinitamente de Dios, nota esa oscuridad de llevar nuestros pecados sobre Él, ¿no? Deja que la divinidad se esconda, ¿no? No hizo alarde de su categoría de Dios, dirá Filipenses, ¿no? Aunque Él sabe, en el capítulo 8 de San Juan, versículo 29, el que me envió está conmigo y no me deja solo, yo hago lo que le agrada a Él, ¿no? Él sabe que está siempre acompañándole, pero en ese momento como que quiere no sentirlo, quiere que se oscurezca. Y el capítulo 16, 32, mirad, va a llegar la hora, es decir, ya ha llegado, en que os disperséis cada uno a lo suyo y me dejéis solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Juan 16, 32, el Padre no me deja solo, tiene esa certeza. Ojalá la tengamos también nosotros siempre, que Dios no nos abandona, no nos deja nunca solos, ¿no? Cuando estamos sufriendo más, Él nos está llevando en brazos, ¿no? No nos deja solos. Incluso en nuestra soledad, como veíamos, se compadece mucho más. Y cuando habla de esa soledad, me dejaréis solo, Él dice después, Juan 16, 33, os dejo dicho esto, para que en mí tengáis paz. En el mundo vais a tener tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Ánimo, yo he vencido al mundo, ¿no? Fijaros que en el Génesis 2:18 Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hemos llegado a un tiempo en que muchos millones de personas en Europa y en el mundo viven solos, ¿no? Separado, separada, divorciado, divorciada, soltero, ¿no? Personas solas, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Cuando nosotros nos hemos separado de Dios, hemos vuelto a la soledad, ¿no? Y en cambio ahora parece decir Dios, es bueno que el Hijo de Dios esté solo, para que veamos que nos acompaña siempre en nuestras soledades y que no tenemos un Dios incapaz de compadecerse de nosotros, ¿no? Un jesuita contaba que había tenido que ir a atender un orfanato de huérfanos de la guerra y dice que no he visto nunca tanto sufrimiento en tantos ojos, ¿no? La soledad, el abandono, la muerte de los que a uno le aman, ¿no? Le deja a uno pues tremendamente herido, ¿no? Herido. En Primera de Juan, ¿no? Al comienzo de esa carta, tenemos comunión de vida con el Padre y con el Hijo, ¿no? Esa comunión, ¿no? En la que tenemos que vivir nosotros, aunque físicamente estemos solos, vivir la inhabitación. Y de hecho, Jesús es llamado desde el principio el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y Jesús nos prometerá, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y todo su empeño es reunir a los hijos dispersos, atraer a todos hacia ellos, ¿no? Hacia nosotros, ¿no? Todos juntos, ¿no? Jesús, es bueno estar contigo. Y nosotros tenemos que decírselo, queremos vivir contigo. Vivir contigo, ¿no? Pones la imagen del corazón de Jesús, te acercas a la Eucaristía. Yo quiero vivir contigo, Señor. Nunca podré olvidar, dice la Madre Teresa, el día en que fui a visitar un asilo en el que se encontraban padres ancianos cuyos hijos se habían limitado a internarlos y probablemente a olvidarlos. Fui allí y vi que en aquella casa había muchas cosas hermosas, pero todas las miradas se dirigían a la puerta y ninguno sonreía. Me dirigí a mis hermanas preguntando ¿por qué? ¿Cómo es posible que estas personas que aquí tienen de todo miren hacia la puerta? ¿Por qué no sonríen? Yo estoy acostumbrada a ver sonreír a nuestra gente, incluso a los moribundos. Me respondieron, todos los días es así. Esperan y esperan que un hijo o una hija vengan a verlos. Sufren porque han sido olvidados. Como podéis ver, hay necesidad de amor. La pobreza también existe en nuestras casas como carencia de afectos. Quizá tenemos en nuestra familia a alguien que se siente solo, enfermo, preocupado. Y estos son los momentos difíciles para todos. ¿Estamos cerca? ¿Estamos dispuestos a ampararlos? Ayer vino a mí sollozando una novicia. Le pregunté la causa. Acababa de regresar de su visita a una familia. Y dijo, madre, yo nunca había visto semejantes sufrimientos. No tienen nada en casa. Tan solo una terrible enfermedad, el cáncer. Y yo no podía hacer nada. Por favor, déjeme hacer una penitencia especial. Quiero compartir ese sufrimiento.
Déjame, Jesús, compartir contigo este dolor. Déjame compartir contigo este dolor. Es lo que nosotros le queremos pedir al Señor en esta meditación, ¿no? Cuando nos quedamos solos, acompañar la soledad de Jesús. Y en este rato de oración, ¿no? Meternos en esa soledad, ¿no? Recuerdo un compañero sacerdote que acompañó a la Madre Teresa iban a recoger en los vertederos de Calcuta, iban a recoger personas, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Vieron un montón de escombros y entre los escombros vieron que se movía una lata, pensaron que era algún animalejo, lo que sea, pero vieron que no, que era una señora anciana que había sido abandonada ahí. Se la estaban ya comiendo los gusanos, ¿no? Y dice que cuando se acercaron, la cogieron con todo cariño, y la mujer no decía tengo sed, me duele el cuerpo, tengo hambre, solo repetía me lo ha hecho mi hijo, me lo ha hecho mi hijo. Su hijo la cogió literalmente y la tiró a la basura, y la dejó en la basura. Me lo ha hecho mi hijo. Dice que Madre Teresa consiguió al final que muriera diciendo perdono a mi hijo. Y murió allí en los brazos de Madre Teresa, no murió sola. Bueno, pues nuestra civilización, decía San Juan Pablo II en la Iglesia en Europa, es una sociedad autosuficiente que vive como si Dios no existiera, que ha cogido a Dios y lo ha tirado a la basura, abandonado en muchos sagrarios, sin que sus hijos se acerquen nunca a verle, ¿no? Solo, que abandona a los ancianos, que abandona a los bebés en el seno de sus madres o en los cubos de la basura, que abandona a los ancianos a la eutanasia y que abandona a Jesús en la Eucaristía. Vamos a ver a Jesús en ese pozo negro, en ese trastero, solo. Allá está atado y está solo. Y vamos a querer acompañarle. Le cantamos esta canción. Cuando te veo solo, prisionero de amor, esclavo del sagrario, siento tu corazón. Ojalá nos conceda esa gracia, sentir su corazón. Aquello que le concedió don Manuel González, cuando vio a aquel Jesús en aquel sagrario, ¿no? Un sagrario de madera, que estaba como la telilla roída, ¿no? Que estaba el medio putrefactas las formas, ¿no? Y se compadeció tanto, ¿no? Que nos haga ser esclavos del sagrario, que nos haga a nosotros también sentir su corazón y buscar refugio a tientas, al lado de mi Dios. Cuando te veo solo, prisionero de amor, esclavo del sagrario, siento tu corazón, busco refugio a tientas, al lado de mi Dios, y se nos pasa el tiempo, solos los dos, solos los dos. Cuando te veo solo, muy cerca de tu altar, flor del sagrario quiero, junto a ti estar, junto a ti estar. Cuando te veo solo, no me puedo olvidar, mi Dios abandonado por la ciudad, por la ciudad. Cuando te veo solo, desconocido de los demás, quisiera ser tu fuego para alumbrar, para alumbrar. Cuando te veo solo, sin el consuelo de mi amistad, me escondo arrepentido para llorar, para llorar. Cuando te veo solo, quisiera consolar tu corazón que roto no deja de sangrar. Cuando te veo solo, no me puedo callar, mi Dios abandonado, y me da igual, y me da igual. Escucha mi lamento, conviértelo en verdad, haz que cambie por dentro de una vez ya, de una vez ya. Sabes que estoy sediento, tú eres mi manantial, el agua de la vida me has de
ayúdanos, Señor, a acompañar tu soledad desde un amor muy profundo, a entenderte, Señor, a compartir contigo tu dolor del abandono de los tuyos. Os animo a quedaros ahí ese rato, hasta que amaneció. Jesús ante el Sanedrín, convocaron el Sanedrín, ¿no? Había sido injusto el juicio de la noche, Jesús daría vueltas a todo aquello, ¿no? En su corazón, experimentando las bofetadas de enemigos y también de los que nos tenemos por amigos, ¿no? Abandonándole muchas veces solo, ¿no? Dejándole solo, como a Pedro, como los apóstoles que se marcharon, ¿no? Pero a la mañana reunieron ya a todo el Sanedrín, a los 70 que lo formaban, para confirmar con plena legitimidad la condena a muerte de la noche. Ya era cosa segura, tenían todos los elementos, la causa de Jesús estaba ya madura, el ensayo de la noche había salido bien, el resto de los miembros del Sanedrín que no habían estado presentes ya no podrían oponerse. Ni siquiera podían repetir la blasfemia porque era irrepetible, bastaba que todos ellos dijesen que le habían oído blasfemar y certificar que le habían encontrado culpable. Entonces dije, Mateo 27, 1 y siguientes. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante el Sanedrín y le dijeron, si tú eres el Mesías, dínoslo. Él respondió, si yo os lo digo no me creéis, si os pregunto no me responderéis. De ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, entonces tú eres el Hijo de Dios. Él les dijo, vosotros lo decís. Yo soy el nombre de Dios. Yahvé. Yo soy el que es. Yo soy. Dijeron ellos, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Jesucristo vuelve a afirmar la clave de su vida. Él es Yahvé. Él es el Hijo de Dios hecho hombre. El Hijo único de Dios. Dios mismo. Ellos no lo pueden entender porque no han querido escuchar su discurso de la Trinidad, que Él lo ha querido explicar y no quieren oírlo, ¿no? Entonces el sumo sacerdote esta vez preguntó, no solo si era el Mesías, sino directamente si era el Hijo de Dios. Entonces tú eres el Hijo de Dios, Lucas 22, 7. Hay de hecho dos preguntas que no hay que identificar. Una sobre si es el Mesías y otra sobre si es el Hijo de Dios. Para los fariseos esta es mucho más grave, porque es decir que es Dios mismo, ¿no? En ese momento da un paso más y le preguntan eso, Hijo de Dios. Esta fue la pregunta solemne. Suena a ironía de parte del sumo sacerdote, pero es ironía triunfante. Es como si le dijera, tú, pobrecillo, que estás aquí, golpeado, escupido, machacado, tú vas a ser Dios, ¿no? Tú vas a ser el Hijo de Dios. ¿Dónde está la omnipotencia de Dios? Tú eres el creador del mundo. Venga, hombre, ¿no? Es como irónico, ¿no? Pero sí, esas manos son las manos que crearon el mundo, porque es el mismo Dios que estuvo en la creación del mundo. Por eso conoció a Abraham como segunda persona de la Trinidad, aunque tenga 33 años ahora como hombre, ¿no? Encarnado, ¿no? Se humilló a sí mismo. ¿Eres tú Hijo de Dios? Es absurdo pensar esto. Tú el Hijo de Dios, ¿no? Es la ironía, pero es que la divinidad se esconde. Vosotros lo decís, Lucas 22, 70. Yo lo soy. Y lo condenaron definitivamente a muerte por blasfemo. Ha blasfemado, no necesitamos más testigos, con esto vale. Y dice Mateo 27, 2. Lo atan con cadenas y lo llevan a Pilatos. En ese momento cae sobre el corazón de Jesús la pena inmensa de la muerte de Judas, que meditaremos después. ¿Cuánto siente el Señor? La suerte de aquel que había sido tan activo en esa noche. La muerte del amigo. Se queda solo, se queda sin el que ama, se queda sin los que ama, le han abandonado todos. Vamos a pararnos especialmente en esa cloaca, en ese trastero, en ese pozo negro, donde Jesús está solo, atado, y vamos a querer acompañar su soledad. ¿Qué sale de tu corazón ante Jesús solo en tantos lugares hoy en día? En la Eucaristía, en tantos abuelos que están solos por el coronavirus, tantos enfermos, ¿no?, que no pueden recibir visitas de familiares. ¿Qué nos sale, ¿no?, del corazón ante la soledad de Jesús? Conmigo lo hicisteis, ¿no?, dice de todos esos enfermeros, médicos que se acercan, que se arriesgan por ellos, ¿no? Pero Jesús sigue estando solo. Vamos a querer acompañar su soledad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ave María Purísima, sin pecado concebida.